and then you'll get very hurt and very sad, and then you need to make a plan to get out of that. And it might mean you're financially strapped, you're scared, you don't know what the future is going to hold, but at the moment it's pretty horrible. ¿Se ha preguntado alguna vez qué ha formado a Elon Musk, el genio de la tecnología al que el mundo admira? Detrás de su aureola hay una mujer fuerte, callada pero influyente. Su madre, Mae Musk, una madre resistente, elegante y decidida. Pasó por momentos difíciles y fue testigo de cómo su hijo superaba todas las dificultades para llegar a lo más alto. Por fin, tras muchos años de silencio, la madre de Elon Musk, que ahora tiene 76 años, ha hablado sobre lo que todos hemos estado pensando todo este tiempo, Mr. Y la señora Haldeman. Esta historia te sorprenderá. El viaje de Mae hacia la madurez. Es necesario que conozcamos la crianza y la existencia de Mae antes del momento en que se abrió para comprender las razones de su prolongado retraso. Los abuelos de Elon Musk, Winnie y el Dr. Haldeman, sentaron las bases de una vida llena de aventuras y deseos. Joshua Haldeman, ellos fueron los que verdaderamente pusieron los cimientos. No es exacto decir que Winnie y Joshua eran personas normales, más bien, eran pioneros, exploradores y personas movidas por la curiosidad y el atrevimiento. Su relato permite vislumbrar los principios y experiencias que moldearían a las generaciones posteriores, incluidos Mae y Elon, la generación siguiente. Winnie Haldeman era conocida por su reflexión y su capacidad de pensamiento práctico. Tenía un gran sentido de la familia y se dedicaba a inculcar la moral y la ética a sus hijos. A pesar de que Winnie era la más reservada de los dos, su tenacidad y apoyo sirvieron de base sólida para el estilo de vida aventurero que llevaban. Pero Joshua, en cambio, era un personaje tan valiente como cautivador. Al haber nacido en Canadá, tuvo un fuerte sentimiento de independencia y curiosidad durante toda su infancia, lo que finalmente le impulsó a seguir la carrera de medicina quiropráctica y convertirse en un destacado especialista en la materia. Además de su vida profesional, tenía un arraigado deseo de exploración y descubrimiento que caracterizó una parte importante de su vida. Su espíritu aventurero no se limitaba a su vida laboral. Winnie y Joshua se casaron en Canadá en los años 20, durante un periodo de dificultades económicas. Decidieron fundar una familia y, al igual que muchas otras familias, tuvieron dificultades económicas. Podían llegar a fin de mes gracias al negocio de quiropráctica de Joshua, pero fue su modo de vida ahorrativo y autosuficiente el motor de su éxito. Los Haldeman creían firmemente en la importancia de transmitir habilidades útiles a sus hijos, y con frecuencia los involucraban en actividades y tareas domésticas que ponían de relieve la necesidad de trabajar duro y ser responsable. Los Haldeman ofrecieron a sus hijos un ambiente único y acogedor en el que crecer. No solo daban prioridad a la educación, sino que también hacían hincapié en la importancia de las experiencias vitales y fomentaban la curiosidad. El mundo que existía fuera de su entorno inmediato era algo que Joshua deseaba que sus hijos conocieran. Los expuso a diversas civilizaciones, obras literarias y conceptos filosóficos. A principios de la década de 1950, los Haldeman tomaron la decisión de trasladarse a Sudáfrica, lo que resultó ser uno de los elementos más significativos de su vida. Tomaron una gran decisión cuando decidieron dejar atrás Canadá, sobre todo teniendo en cuenta que desarraigaban a su familia para trasladarse al otro lado del mundo. Sudáfrica, por otra parte, llegó con la promesa de una experiencia nueva y la posibilidad de llevar una vida distinta de la típica para Joshua y Winnie. La industria aeronáutica era uno de los intereses más ardientes de Joshua. En Canadá obtuvo su licencia de piloto y, tras venir a Sudáfrica, siguió persiguiendo esta pasión. Joshua no se conformaba con sobrevolar lugares que ya le eran familiares. Su objetivo era descubrir regiones inexploradas y buscar lugares desconocidos para la mayoría de la gente. El desierto del Kalahari es una región enorme y en gran parte desolada que se extiende por muchas naciones de África. Joshua llevaba a su familia en vuelos que les permitían sobrevolar el desierto. Estos vuelos no solo eran emocionantes aventuras para los niños Haldeman, sino que eran mucho más que eso. Les inculcaban un sentimiento de resistencia y adaptación, además de darles una perspectiva del mundo al mostrarles la belleza de los lugares aislados. Los primeros años de la vida de Mae transcurrieron en Canadá, donde recibió la influencia de su familia y del entorno en el que creció. Sus primeros años de vida estuvieron llenos de acontecimientos emocionantes y principios fundamentales. Mae no solo nació el 19 de abril de 1948, sino que pasó su infancia en Regina con sus padres y 4 hermanos.
nada en el hogar de los Haldeman podía describirse como típico. La actitud intrépida de sus padres y su inquebrantable compromiso con la autosuficiencia tuvieron un profundo impacto en ella, inculcándole un sentido de la resistencia y la independencia que le serviría a lo largo de su vida. Durante su infancia, siempre animaron a Mae a tomarse muy en serio sus estudios. Sus padres le inculcaron el sentido de la responsabilidad y la curiosidad, y dieron la misma importancia a los conocimientos académicos y a las habilidades prácticas a través de su crianza. Durante su estancia en Regina, Mae asistió a las escuelas locales, donde estableció su pasión por la educación. A pesar de que su infancia no se caracterizó por la opulencia, la familia Haldeman hizo mucho hincapié en la educación y el desarrollo personal. A lo largo de su trayectoria como padres, Winnie y Joshua inculcaron a sus hijos los valores del pensamiento crítico, el cuestionamiento y una comprensión más profunda del mundo. Mae era una estudiante concienzuda que se sumergía con frecuencia en la literatura y en los temas que despertaban su atención. Posteriormente vio que Ilan tenía las mismas cualidades que ella. Mae, en cambio, tuvo una infancia mucho más feliz que la otra, pero a eso llegaremos dentro de un momento. Aparte de eso, las dos eran muy diferentes. A pesar de que sus padres valoraban mucho la aventura, también daban mucha importancia a la educación y animaban a sus hijos a alcanzar el éxito académico. No solo se animaba a Mae a estudiar, sino también a participar en actividades no relacionadas con el mundo académico tradicional. Mae no era una excepción a la regla de que cualquier miembro de la familia se sentía inspirado por el sentido de la aventura de Joshua. Pensaba que era importante proporcionar a sus hijos experiencias que fueran más allá de lo típico. Llevaba a la familia de excursión con frecuencia y, como resultado, Mae desarrolló un profundo aprecio por el mundo natural y una disposición a abrazar lo inexplorado. Además, volar se convirtió en una parte habitual de sus vidas, lo que proporcionó a Mae y a sus hermanos una nueva perspectiva de las cosas bellas que ofrece el mundo. Durante su infancia en Canadá, Mae tenía un grupo de amigos muy cercanos. Los primeros vínculos de Mae fueron bastante corrientes, a pesar de que su familia no se parecía a ninguna otra en muchos aspectos. En grupo, ella y sus compañeros pasaban el tiempo descubriendo su entorno, participando en juegos y deleitándose con las sencillas alegrías que conlleva ser un niño. Sus interacciones con sus compañeros se veían frecuentemente influidas por los ideales que aprendía en casa. Llevaba consigo un gran interés y pasión por su vida social. Los rasgos de empuje y espíritu aventurero que Mae adquirió de sus padres eran bien conocidos entre sus conocidos. Mae era reconocida por ambas cualidades. A pesar de que otros jóvenes podrían haber pensado que el modo de vida de la familia Haldeman era peculiar, Mae se sentía muy satisfecha de la forma poco convencional en que su familia vivía su vida. Sus amigos la felicitaban a menudo por su valentía y su capacidad para valerse por sí misma. Trasladarse a Sudáfrica. La vida de Mae Musk dio un giro significativo y formativo cuando, siendo adolescente, se trasladó a Sudáfrica con su familia. Nació en Canadá, por lo que ya estaba acostumbrada a la emoción del descubrimiento y a la importancia del trabajo duro, virtudes ambas que le inculcaron sus padres más atrevidos. Por otra parte, Sudáfrica aportaría nuevas dimensiones a su vida, influyendo significativamente en su trayectoria en términos de educación, libertad y comprensión del mundo que la rodeaba. La educación que había recibido la había equipado adecuadamente para adaptarse a este entorno inesperado. Es posible que su traslado a Sudáfrica fuera la chispa que encendió la cadena de acontecimientos que culminó en que Mae admitiera finalmente lo que todos sospechábamos. El traslado de Mae a Sudáfrica no fue una adaptación sencilla para ella. Viajó con su familia a Pretoria, una bulliciosa ciudad que alberga una gran variedad de culturas, paisajes impresionantes e intrincadas estructuras de poder en la esfera social. Tuvo que adaptarse a las estructuras sociales, idiomas y hábitos extranjeros que encontró en su nuevo entorno. Gracias a su estancia en Pretoria, Mae pudo conocer experiencias humanas más diversas que en Canadá. Pudo tener una perspectiva única de la realidad de un país que luchaba por hacer frente a profundas convulsiones políticas y sociales gracias al tiempo que pasó viviendo en Sudáfrica, que se produjo durante un periodo de tensión y desarrollo de la sociedad. Tener la oportunidad de presenciar estas interacciones de primera mano le dejó una huella indeleble, como resultado de su rápida adquisición de las habilidades necesarias para atravesar las diferencias entre otras sociedades. Adquirió una comprensión más profunda de la importancia de la educación y del valor de la perseverancia. Como los padres de Mae valoraban mucho la educación, ella siguió dándole mucha importancia incluso cuando se trasladó a Sudáfrica. Decidió ir a la escuela en Pretoria,
donde se centró diligentemente en sus estudios, lo que la ayudó a destacar entre la multitud. A pesar de que el sistema educativo sudafricano de la época tenía su propia estructura, Mae pudo adaptarse a él sin dificultad gracias a su afán por aprender. Durante su estancia en Pretoria, estudió en un instituto conocido por su exigente nivel académico. Allí, su curiosidad innata y sus ganas de triunfar le vinieron muy bien. Adquirió un gran interés por las áreas que acabarían definiendo sus esfuerzos académicos y profesionales, y durante su infancia se sintió especialmente entusiasmada por los campos matemático y científico. En la escuela, Mae no solo se preocupaba por sacar buenas notas, sino también por superarse a sí misma, conocer el mundo que la rodeaba y sentar las bases de su futuro. Como resultado de este deseo, se licenció en dietética en la Universidad de Pretoria, considerada una de las instituciones educativas más prestigiosas de Sudáfrica. Debido a su curiosidad innata por la salud, la ciencia y los métodos prácticos para mejorar la calidad de vida, decidió centrarse en la dietética como una extensión natural de sus intereses. Su pasión por la ciencia y su interés por la nutrición la llevaron a seguir la carrera de dietética, que encajaba con su objetivo de comprender cómo funciona el cuerpo humano y cómo se le puede ayudar. Esta titulación acabaría siendo muy importante para su vida profesional, aunque aún no era consciente de la magnitud de la influencia que tendría en su carrera. Durante su estancia en la universidad, Mae descubrió que estaba rodeada de una gran variedad de estudiantes y profesores procedentes de todas las partes del país. Durante su estancia en la Universidad de Pretoria, aprovechó al máximo su tiempo allí concentrándose no solo en lograr el éxito académico, sino también en adquirir experiencia en el mundo real. Aunque el ambiente académico le pareció exigente y competitivo, le sirvió de motivación para esforzarse más. Además, Mae empezó a establecer contactos con miembros de la comunidad sanitaria de Pretoria mientras estudiaba en la universidad. Entabló contactos con expertos del sector, asistió a seminarios y participó en conversaciones sobre salud y nutrición, todo lo cual le proporcionó un contacto temprano con el mundo del modelaje, al que más tarde se dedicaría profesionalmente. El viaje que Mae Musk emprendió en el mundo del modelaje no fue algo que empezara con la intención de hacer cuando era joven. En cambio, fue un camino que se le presentó de forma natural, casi como si el modelaje la hubiera seleccionado específicamente. La combinación de su aspecto único y su presencia imponente atrajo su atención muy pronto, y su tenaz dedicación convirtió esa curiosidad inicial en una carrera larga y duradera. Su participación en concursos de belleza locales en Sudáfrica cuando era joven fue un acontecimiento imprevisto que la llevó a la industria del modelaje. Aunque sus intereses se centraban más en lo académico, estaba abierta a explorar otras posibilidades y consideraba estos concursos como una oportunidad de vivir una experiencia divertida y emocionante. Mae consiguió atraer la atención de agentes de modelos locales que vieron su potencial cuando competía en uno de estos certámenes. Rápidamente, empezó a trabajar como modelo para pequeños proyectos por toda Sudáfrica, que, aunque de poca importancia, le sirvieron para iniciarse en la profesión. Se embarcó en estos primeros trabajos con una mentalidad abierta, intentando encontrar un equilibrio entre su creciente interés por el modelaje y sus estudios académicos de nutrición. El énfasis de Mae estaba dividido, en contraste con la mayoría de los que se iniciaron en la profesión de modelo en aquella época, que estaban en la adolescencia. Su educación era su primer objetivo, y mantuvo sus estudios hasta que finalmente obtuvo una licenciatura y un máster en la materia que estudiaba. En ese momento de su vida, el modelaje era un medio con el que podía financiar sus estudios, lo que le proporcionaba seguridad económica y una salida creativa. Mae fue capaz de combinar sus dos mundos de una manera que demostró su enfoque adaptativo y pragmático de la vida al aceptar proyectos que le permitieron pagar su educación. No le resultó fácil mantener el equilibrio entre ambos mundos. Su vida académica le exigía concentración, precisión y compromiso intelectual, pero su carrera de modelo le exigía estar presentable, tener aplomo y adaptarse para poder tener éxito. Sin embargo, estas dos funciones eran complementarias. El modelaje la ayudó a desarrollar seguridad en sí misma y compostura en público, mientras que sus actividades académicas la ayudaron a desarrollar disciplina y determinación. Sin embargo, si era capaz de tanta madurez y seguridad en sí misma, ¿por qué esperó tanto tiempo para romper el silencio? A medida que adquiría más experiencia en la industria del modelaje, su reputación empezó a crecer también. Cuando Mae trabajaba en el plató,
Destacaba por su profesionalidad y compostura, atributos que la ayudaron a destacar en un negocio dominado por jóvenes modelos que intentaban alcanzar sus metas, con el fin de hacer crecer poco a poco su cartera. Aceptó trabajos por toda Sudáfrica, desde anuncios impresos hasta pequeños desfiles de moda. Mae se casó y formó una familia cuando tenía poco más de 20 años. Es habitual que muchas mujeres del mundo del modelaje abandonen la profesión a esa edad, sobre todo si tienen hijos a los que mantener. Sin embargo, la tenacidad de Mae y su singular perspectiva le permitieron mantener su conexión con el mundo del modelaje. Descubrió métodos para seguir trabajando como modelo a pesar de ser responsable de la crianza de 3 hijos. Lo hizo aceptando proyectos independientes que le permitían mantener un sano equilibrio entre sus obligaciones como madre, dietista profesional y modelo. La decisión que tomó Mae de volver al modelaje décadas más tarde con un nuevo énfasis cambió el curso de su carrera de una forma totalmente imprevista. Fue a los 40 años cuando se dio cuenta de la posibilidad de reincorporarse a la industria en sus propios términos. Sin embargo, esta vez Mae adoptó una estrategia diferente. No se dedicaba al modelaje como carrera complementaria o para financiarse los estudios, como muchas otras modelos. A pesar de ser una dietista licenciada que tenía una próspera clínica, tenía la impresión de que su camino en el modelaje aún no había terminado. Aunque era raro que alguien de la edad de Mae fuera considerada para trabajos de modelo, el hecho de que fuera segura de sí misma y tuviera un fuerte sentido de la determinación la diferenciaba del resto. Conocer y casarse con Errol Musk. Cuando era joven y vivía en Sudáfrica a finales de los años 60, Mae Musk fue pionera en innovación. Su intelecto era curioso por naturaleza, tenía un gran interés por la ciencia y estaba empezando su carrera de modelo y dietista. Su existencia rebosaba aspiraciones y curiosidad, y se centraba por igual en alcanzar sus objetivos personales y profesionales. Sus estudios de salud y nutrición, junto con su profesión de modelo, fueron cruciales para ayudarla a desarrollar una identidad autónoma. En esa época, cuando tenía poco más de 20 años, conoció a Errol Musk, un ingeniero sudafricano. Este sería el mejor o el peor encuentro que ha tenido en su vida, según se mire, porque pudo pasar tiempo con sus 3 hijos a la vez que pasaba por algo por lo que nadie debería pasar jamás. El entorno social sudafricano de los años 70 era muy unido, sobre todo para los jóvenes profesionales como Mae y Errol. Descubrieron que tenían ideales y objetivos similares cuando empezaron a pasar más tiempo juntos, lo que sirvió de base para su vínculo mutuo. Su conexión se desarrolló con el tiempo, y Mae se sintió cada vez más fascinada por el excepcional cerebro de Errol y el trabajo de ingeniería que realizaba. Al principio de su relación, pasaron mucho tiempo juntos, charlando sobre sus aspiraciones y ambiciones para el futuro. A Mae le resultaba estimulante conectar con alguien que parecía comprender y valorar el compromiso que ella había adquirido con su educación y su trabajo. Los primeros años de su asociación estuvieron marcados por el hecho de que se animaban y apoyaban mutuamente en sus esfuerzos. Gracias a los ánimos de Errol, Mae pudo triunfar. A pesar de que las mujeres de esta cultura a veces luchan por encontrar un equilibrio entre su vida laboral y familiar, él apreciaba los objetivos de su trabajo. Por otra parte, el matrimonio de Mae supuso un paso importante en su vida. Su profesión empezaba a tomar forma y el matrimonio traía consigo nuevas expectativas. Tenía que hacer malabarismos con ambas cosas al mismo tiempo. Mae siempre había sido autosuficiente y estaba comprometida con su propio desarrollo personal, por lo que deseaba que su relación con Errol le dejara espacio para perseguir sus propias ideas y objetivos. Mientras seguía trabajando para alcanzar sus objetivos, reconoció en Errol a un socio potencial que podría proporcionarle ayuda. Los primeros años de su matrimonio no solo fueron emocionantes, sino que también estuvieron plagados de dificultades. Tras el nacimiento de su primer hijo, Mae y Errol se encontraron en una situación en la que eran responsables de una serie de tareas adicionales. A pesar de que la actitud cariñosa de Mae la hacía perfecta para el papel de madre, seguía entusiasmada con su trabajo de dietista y modelo. Al principio, Mae intentó compaginar su vida laboral con su vida familiar, y a menudo experimentaba con distintas formas de organizar su tiempo. Mae y Errol siguieron aumentando su familia durante el transcurso de su matrimonio, añadiendo más hijos a su rebaño. Por otra parte, las dificultades para compaginar las exigencias de la vida familiar y las aspiraciones profesionales acabaron por tensar el matrimonio. Debido al compromiso inquebrantable de Mae con sus esfuerzos profesionales y al ajetreado horario de trabajo de Errol, ninguno de los dos tuvo la oportunidad de cultivar su relación. Con el tiempo,
sus vidas se centraron cada vez más en la gestión de sus responsabilidades laborales y familiares, en lugar de en el otro. En un momento dado, la relación de pareja que se había caracterizado por el aprecio mutuo y las aspiraciones compartidas empezó a experimentar nuevos tipos de tensión. A lo largo de varios años, la relación de Mae y Errol se volvió cada vez más tensa y llena de tensión, a medida que se hacían más evidentes las disparidades en sus personalidades y en las cosas que eran más importantes para ellos. Empezaron a distanciarse cada vez más. En un momento dado, Mae se ve obligada a tomar la difícil decisión de poner fin a su relación con Errol. Era un momento decisivo en su vida, que marcaba un nuevo comienzo. Y la separación fue ese punto de inflexión. Tuvo que pasar por muchas cosas por sus hijos, los Musk, a lo largo de su matrimonio. Y hay quien piensa incluso que se rehizo a sí misma a raíz de ello. Mientras crecían, los hijos de Mae estuvieron rodeados de su ejemplo de lo que significa trabajar duro y ser dedicado, inculcándoles el valor de la curiosidad y la determinación, cualidades que más tarde llegarían a definir sus viajes. Fue una gran influencia, a pesar de las dificultades que conllevaba ser madre soltera. Mae pudo dar a sus hijos una base sólida gracias a su férrea independencia y su devoción tanto a su trabajo como a su familia. No hace mucho, confesó por fin lo que todos sospechábamos desde hacía bastante tiempo, pero de eso hablaremos más adelante. Desde pequeño, Ilan fue un joven que destacó entre la multitud. Desde muy pequeño mostró un gran interés por la tecnología y el espacio, además de un nivel de inteligencia excepcionalmente alto y una gran curiosidad. Mae recuerda cómo se pasaba horas y horas leyendo, a menudo profundizando en temas difíciles y mucho más avanzados de lo que investigaban otros jóvenes de su edad. Le animaba a explorar sus aficiones, aunque parecieran extrañas o difíciles, ya que ella apoyaba su curiosidad y le permitía hacerlo. No siempre fue sencillo, ya que las ideas de Ilan a menudo requerían recursos que no eran fácilmente accesibles cuando se necesitaban. A pesar de ello, Mae hizo todo lo que estuvo en su mano para animarle a perseguir sus metas y darle la impresión de que sus objetivos eran creíbles y alcanzables. En el curso de la maduración de Ilan, sus pasiones evolucionaron hacia una perspectiva distinta. Tras trasladarse a Estados Unidos, inició casi de inmediato el proceso de establecerse como empresario en el campo de la tecnología. Llegó a la conclusión de que el deseo de Ilan era una continuación de la independencia y la curiosidad que ella había fomentado en él hasta ese momento. Estaba claro que Mae había tenido un impacto significativo en él por la forma valiente en que abordaba las dificultades, desde los automóviles eléctricos hasta la lejana exploración espacial. El hijo mediano de Mae, Kimball, decidió ir en una dirección diferente. Mientras Ilan estaba completamente absorto en el ámbito de la tecnología, Kimball estaba fascinado con el mundo de la alimentación y las prácticas sostenibles. Kimball tiene un comportamiento cálido y agradable, y es extremadamente empático. Son atributos que le distinguen de los demás y le han proporcionado un punto de vista distintivo sobre los negocios. Mae se dio cuenta de que tenía tendencia a relacionarse con los demás y a crear comunidades, dos cualidades que más tarde serían muy importantes en su vida profesional. Tras trabajar inicialmente junto a Ilan en varias iniciativas tecnológicas, Kimball desvió finalmente su atención hacia el sector alimentario. Se entusiasmó con el desarrollo de un sistema alimentario sostenible y, como resultado, creó el Kitchen Restaurant Group, una cadena de restaurantes centrados en el servicio a la comunidad. Sin embargo, su efecto no se limitó a hoteles y restaurantes. Es uno de los cofundadores de Big Green, una organización sin ánimo de lucro que construye jardines didácticos en las escuelas para educar a los alumnos sobre la importancia de la agricultura sostenible y la buena alimentación. Al mismo tiempo, Mae sentía un inmenso orgullo por el compromiso de Kimball con una causa que tiene tanta influencia en las personas a las que sirve. El espíritu imaginativo llegó a la familia Musk de la mano de Tosca, la hija menor de Mae. Mae identificó y fomentó sus rasgos de inventiva, pasión y empuje desde una edad temprana. Era conocida por su energía y entusiasmo. El hecho de que Tosca tuviera interés por el cine y la narrativa desde que era pequeña era evidente, y Mae hizo todo lo que estuvo en su mano para alentar y apoyar las aspiraciones artísticas de su hija. Mae fue una figura esencial en la decisión de Tosca de seguir una carrera en la industria del entretenimiento. Fue fundamental para fomentar el temprano interés de Tosca por el teatro y para proporcionarle ayuda financiera cuando asistió a la escuela de cine. Tosca acabó estableciéndose como director destacado, realizando películas y programas de televisión que producía y dirigía. Fue una de las cofundadoras de Passion Flix,
un servicio de streaming centrado en películas románticas y adaptaciones de libros románticos populares, que se creó en 2017. Mae siempre apoyó la visión artística de Tosca, y disfrutaba con el hecho de que su hija aportara ilusión y entusiasmo al trabajo que realizaba. Romper el silencio. A lo largo de su matrimonio con Elon Musk, Mae Musk se enfrentó a una serie de dificultades y complejidades, que finalmente la llevaron a tomar la dolorosa decisión de divorciarse de él. Sin embargo, la madre de Elon Musk confiesa ahora lo que todos pensábamos cuando tenía 76 años. A pesar de que la relación comenzó con una promesa, rápidamente expuso un lado más oscuro que tuvo un impacto duradero en su vida, así como en la de sus hijos. Mae declaró que mi ex marido había mostrado signos de inestabilidad desde el principio, y llegó a decir que Errol había mostrado un comportamiento tan temprano como cuando estaban de luna de miel. Este acontecimiento marcó el comienzo de lo que se convertiría en un matrimonio problemático. A lo largo de su matrimonio, Mae no ha tenido reparos en hablar de los elementos difíciles de su relación y ha compartido detalles de su lucha. La mayor parte del tiempo, se guardó estas dificultades para sí misma por el bien de sus hijos, y así lo hizo durante muchos años. A pesar de que estaba lidiando con la ansiedad y el dolor, se esforzó por protegerlos de la conducta inapropiada de Errol. Además de su relación con Mae, las acciones de Errol se extendían a otras personas. Además, los niños se vieron afectados por su comportamiento severo y sus estrictas normas, que se acentuaron cuando Mae y Errol rompieron. A pesar de que Errol fue amable con Ilan a medida que crecía, Ilan fue el que más sufrió por las acciones de su padre. Esto le dejó una marca indeleble, como una especie de disciplina. Errol daba horas de trabajo a sus hijos, y sus interacciones con ellos a menudo consistían en largas conferencias que duraban entre 3 y 4 horas. Durante estas largas lecciones, no permitía a sus hijos responder o expresarse. Una vez finalizado el divorcio, Ilan y su hermano pequeño Kimble tomaron la decisión de seguir viviendo con su padre, a pesar de las dificultades a las que se enfrentaban. Mae apreciaba su decisión, a pesar de ser consciente de las dificultades que le supondría. Era consciente de que deseaban tener una relación más profunda con su padre y conectar con él de una forma que no habían podido hacer durante su matrimonio. Por otra parte, vivir con Errol resultó ser una experiencia extremadamente dura para los dos chicos. Al poco tiempo, descubrieron que estaban sometidos al estricto control y las exigencias de Errol. El periodo en cuestión fue muy difícil para Ilan. Errol era un estricto disciplinario que recurría a métodos severos para asegurarse de que su hijo cumplía sus estrictas normas. A diferencia de otros tipos de ayuda paterna, su enfoque era diferente. Ha habido ocasiones en las que Ilan ha expresado lo cansadas que le resultaban las lecciones periódicas de su padre. El ambiente de los chicos en casa se convirtió en uno en el que se sentían confinados en lugar de alimentados como resultado del estilo dominante de Errol, que les daba poco espacio para expresar sus pensamientos o emociones. A pesar de que a veces se sentía impotente, Mae estaba decidida a ayudar a sus hijos en todo lo que pudiera. Observó cómo sus hijos atravesaban estas dificultades. Era consciente de que habían tomado la decisión de quedarse con su padre con la intención de recuperarse, y deseaba mostrarle su apoyo, incluso si eso significaba ser testigo de su sufrimiento desde la distancia hasta que finalmente volvieran con ella. ¿Es esto todo lo que Mae intenta ocultar? Déjanos un comentario a continuación y cuéntanoslo. Gracias por ver este video. Para no perderte la información más reciente sobre tus famosos favoritos, no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla. Nos vemos allí.